7 cosas que no sabías de los perros chihuahuas. Hoy vamos a platicar de una de las razas consentidas. Se destaca por su tamaño y sus enormes ojos. Es una raza favorita incluso entre algunos famosos como Paris Hilton. ¿Ya adivinaste? Por supuesto, hablamos del perro chihuahua o chihuahueño, como también se le conoce. Te invitamos a que te quedes y averigües las 7 cosas que no sabías del perro chihuahua. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Historia. El chihuahua o chihuahueño es una raza de perro originaria de México. Es una de las razas de perros más antiguas del continente americano, además de ser el perro más pequeño del mundo. El perro chihuahua es originario del estado mexicano de Chihuahua. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, no es la razón de su nombre, ya que en la lengua del pueblo rarámuri significa lugar árido y arenoso. El nombre original de este ejemplar es chihuahueño y su variación se debió a la manipulación en Estados Unidos para referirse a la raza. Características del chihuahua. Tamaño entre 15 y 23 centímetros. Peso entre 1.5 y 5 kilogramos. Ojos grandes, redondos, expresivos y oscuros. Hocico corto. Orejas grandes, rectas, desplegables y redondeadas en las puntas. Patas pequeñas, ovaladas con dedos separados pero extendidos. Cola alta, larga y de apariencia plana. Promedio de vida de 18 años. Tipos de perro chihuahua. Esta raza de perros se puede diferenciar en 2 formas. Chihuahua cabeza de manzana. Es el más común. Su cabeza tiene, como su nombre lo indica, una forma parecida a la de una manzana, que le da un aspecto dulce y cuidadoso. Tiene 2 orejas grandes y separadas, casi siempre en posición recta. En contraste con una cabeza grande y los ojos saltones, su cuerpo es pequeño y fino. Al final de su cuerpo nos encontramos con una pequeña cola que gira sobre el dorso. Chihuahua cabeza de venado. Es algo más grande que el chihuahua anterior. La forma de la cabeza es más alargada y en algunos casos recuerda a la de un ciervo pequeño. Son algo más altos y estilizados, aunque igualmente muestran una apariencia delicada y dulce que nos enamorará. Además de las características físicas, también nos encontramos ante 2 tipos de pelaje distinto: chihuahuas de pelo largo y chihuahuas de pelo corto. Además, los chihuahua pueden ser de infinidad de colores, como blanco, café, negro, chocolate y crema, además de poder ser tricolores con líneas y moteados. Carácter del perro chihuahua. El chihuahua es un excelente perro de compañía. Gustan de atención y son leales a sus dueños, son muy activos y les gusta estar ocupados. El chihuahua es una buena mascota para la familia cuando se le trata con respeto, pero tienen una reputación de querer morder a los extraños o a los niños pequeños por sentirse amenazados por su pequeño tamaño. Como muchos de los perros pequeños, tienden a ladrar más que los perros más grandes, buscan dominar a sus dueños y son un tanto temperamentales. Sin embargo, sin una socialización adecuada, no es una raza que acepte bien a los desconocidos y puede parecer nervioso, ladrador y ruidoso. Los chihuahuas deben socializarse lo antes posible o se volverán muy nerviosos en entornos nuevos y no se llevarán bien con niños, extraños u otras mascotas de la casa. Son una raza exclusivista y les gusta estar en una manada de chihuahuas. Cuidados del perro chihuahua. Esta raza se adapta perfectamente a la vida urbana y es que no tendrá problemas en vivir en un departamento de tamaño reducido. Aún así, el chihuahua es muy inquieto y nervioso. Debemos sacarlo a pasear al menos 2 veces al día para que se ejercite, así como jugar con él dentro del hogar. Por lo tanto, y especialmente los de pelo corto, son sensibles al frío debido a su pequeño tamaño. El chihuahua es un perro muy listo que no dudará en volverse frágil, caprichoso o extremadamente nervioso si cedemos ante todas sus peticiones. El chihuahua es un perro que tiene tendencia a la obesidad. Por este motivo es importante que conozcamos el tipo de dieta que requiere esta mascota para prevenir futuras enfermedades o problemas. Salud. Los chihuahuas son una raza que requiere atención de un veterinario experto en áreas tales como nacimiento y cuidado dental.
Los chihuahuas pueden tener anomalías genéticas, usualmente neurológicas, tales como la epilepsia y las apoplejías. Como otros perros miniatura, también tienden a algunas condiciones dolorosas como luxación de codo, etc. Otra anomalía genética en los chihuahuas y otras razas miniaturas es la hidrocefalia, es decir, agua en el cerebro. Esta condición aparece en cachorros jóvenes y generalmente resulta en la muerte del cachorro para el tiempo que llega a los 6 meses de edad. Se piensa que esta enfermedad se diagnostica porque el cachorro tiene una cabeza anormalmente grande durante los primeros meses de vida, pero otros síntomas son más notables, debido a que una cabeza grande es una descripción muy vaga. Los cachorros chihuahuas que muestran hidrocefalia tienen cráneos parchados de placas en vez de hueso sólido, y típicamente son letárgicos y no crecen al mismo ritmo que sus hermanos. Un verdadero caso de hidrocefalia puede ser diagnosticado por un veterinario, aunque el pronóstico es bastante desalentador. Sin embargo, algunos chihuahuas pueden tener lo que se denomina fontanela, también conocida como mollera, y es totalmente natural y aceptado para la raza, la cual es una separación de los huesos craneales. El chihuahua es la única raza de perro que nace con un cráneo incompleto. La fontanela se llena con la edad, pero requiere gran cuidado durante los primeros 6 meses hasta que el cráneo esté totalmente formado. Muchos veterinarios no están familiarizados con los chihuahuas como raza y suelen confundir la fontanela con hidrocefalia. Los chihuahuas también tienden a las infecciones oculares debido a sus grandes, redondos y protuberantes ojos y su relativa cercanía con el suelo. Gestación. El ciclo sexual de la perra es, en comparación con el resto de los animales domésticos, único en muchos aspectos, ya que el tiempo que transcurre entre los periodos de celo, 5 a 7 meses, es muy largo en proporción al tiempo de gestación, y la ovulación se produce una sola vez, pero en varios días por celo. El tiempo de gestación tiene una duración de 58 a 63 días después de la monta. El periodo de parto normal oscila entre 5 y 24 horas, y en algunos casos, principalmente si son primerizas, el tiempo se puede prolongar hasta 36 horas. Entre 12 a 24 horas antes del parto, la temperatura corporal, medida en el recto, desciende 1 grado hasta situarse en 37 a 38 grados centígrados. Empieza a tener leche, la vulva suele ponerse con una ligera descarga vaginal y puede tener un cambio de comportamiento, como lo es buscar sitios oscuros y apartados, inquietud y construcción del nido. El mecanismo del parto se divide en 3 fases. La primera fase corresponde a la apertura y relajación del cuello del útero para la salida de los cachorros. La hembra tiembla, jadea y puede vomitar. Los labios vulvares se engruesan y se escapa por la comisura inferior un líquido viscoso, blanco amarillento. Se pueden apreciar contracciones uterinas, pero siempre de débil intensidad. Anda en círculos, se recuesta en el suelo y no quiere comer ni beber, aunque algunas hembras muestran un apetito voraz. La perra elige un sitio tranquilo y oscuro y prepara su paridera rompiendo trapos y materiales. Es conveniente proporcionarle elementos para que pueda realizar ese trabajo. Lo más usual es el papel de diario. Nada debe molestarla a su alrededor. La segunda fase es la de la expulsión de los cachorros. La hembra queda tumbada en posición sobre un lado, con la cara dirigida hacia su abdomen, y comienzan las contracciones cada 2 o 3 minutos con mucho esfuerzo. La tercera fase consiste en la expulsión de la placenta. Esto sería todo por hoy. Déjanos en los comentarios qué te pareció nuestro tema de hoy y cuál ha sido tu experiencia con estos pequeños pero temperamentales peluditos. Por último, si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Por ahora yo me despido y nos vemos en la siguiente entrega.